Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. El primero de este mes de febrero y el primero de este año prácticamente, por encima del mes de enero, donde hubieron algunos programas aisladamente. Es decir, que quiero en primer lugar agradecer a mi querido amigo el doctor Gustavo Pose su presencia hoy en nuestro programa. Y además, como hombre de la política, como un ciudadano más, te quiero expresar mi profundo reconocimiento por su espíritu, por su idea, después de estar varios años presidiendo el municipio de su ciudad de San Isidro, hoy se lanza a la precandidatura a gobernador, nada más ni nada menos que de la provincia de Buenos Aires, lo cual demuestra su enorme fervor democrático, su amor a la ciudadanía y su espíritu de trabajar por los seres humanos como lo ha hecho siempre. Querido Gustavo, te agradezco mucho tu presencia y te deseo todas las satisfacciones y las posibilidades de seguir trabajando por la gente, que en definitiva es el objetivo final de nuestro accionar en la vida pública. Oscar, bueno, muchas gracias por poder participar de este programa, al cual además miro siempre. Creo que el hecho de que cada uno de nosotros pueda realizar un aporte, en el caso de Juntos por el Cambio, en mi condición de radical, pueda realizar su aporte, hace que nadie debe enamorarse de ninguna candidatura personal. Es un aporte que después la gente es la que decide. En el caso de lo del radicalismo, nosotros lo que proponemos es que las candidaturas de la provincia de Buenos Aires surjan de una elección abierta en la cual el Estado no gasta un solo centavo. Significa que los afiliados radicales, más aquellos que no están afiliados a ningún otro partido político en la provincia, puedan decidir y participar, y ampliamos además la base de sustentación del radicalismo y de Juntos por el Cambio, fortalecemos Juntos por el Cambio y surjan candidatos fuertes, importantes, interesantes, nuevos candidatos en los cargos ejecutivos y en los cargos legislativos. Y además da la posibilidad de, previo a las PASO, después sentarnos con el PRO y decir, bueno, nosotros los radicales tenemos este candidato en tal lado, este candidato en tal otro, este candidato en tal otro, ustedes a quienes tienen, cotejamos, puede haber un acuerdo, se puede intentar evitar la PASO, o tal vez de una PASO puede resultar cuál sea el mejor. La urna nunca es mala en este caso, todo lo contrario, pero lo que sí es cierto es que tiene que haber una acción por parte del radicalismo por la cual haya un método en el cual tanto el candidato a gobernador, como en el caso de los candidatos a legisladores, como los candidatos a los legisladores, a intendentes de los 135 municipios, tienen que surgir de un método. Nosotros proponemos, hay una mayoría importante del radicalismo que propone que en la provincia de Buenos Aires el método sea a través de la abierta. Sería impensado que a través de una mesa se eligiese quiénes son los candidatos, lo cual traería consecuencias de debilitamiento muy fuertes. Qué bueno sería, Gustavo, que de una vez por todas, en este tiempo, en el año 23, etcétera, los argentinos interpretáramos profundamente la necesidad de contemplar y de estar seguros de que las cosas no están bien para la gente, que el gasto público, que la inflación, etcétera, que viene de bastante tiempo. Esto no quiere decir que sea una causa imputable solamente al presente. Pero digo que el espíritu de construir, el amor al ser humano, el querernos más los argentinos, cualquiera sea el sector al que pertenezcamos, creo que sería sumamente positivo
para nuestro querido país. Y en tu provincia, en la provincia de Buenos Aires, que es la de, creo que tienen 17 millones de habitantes más o menos, el padrón, me acuerdo bien exactamente cuánto tiene ahora, con la última, esta última edición que se hizo ahora, o censo, creo que es de importancia el entendimiento y terminemos con ese egoísmo tan grande que existe, que porque se va un gobierno, el que viene deja sin efecto todo lo que hizo el anterior. Yo creo que lo importante es que interpretemos y aprendamos a que lo bueno que se ha hecho antes se mantenga en el futuro, incorporando nuevas ideas, nuevos principios, nuevos proyectos, nuevos planes. Y yo creo que vos sos un amigo que yo conozco hace mucho tiempo y has aplicado ese criterio en tu accionar en la vida pública y también en la vida privada. Pocho, justamente de lo que vos hablás es de la necesidad del sostenimiento de acuerdos de políticas de Estado que se sostengan durante 20, 25 años. Así es. El país tiene los recursos naturales, tiene una parte importante de su población en condiciones educacionales importantes. Lamentablemente muchos de nuestros jóvenes y no tan jóvenes se están yendo en este momento del país. Ellos lo entienden de que de manera temporaria, pero uno sabe cómo es la vida, después puede ocurrir que terminen afincándose en el exterior. Entonces, digo, tenemos recurso humano, tenemos recurso natural. Dentro de un tiempo no muy largo, el país estaría dentro de una macro bastante equilibrada. Los famosos 110.000 millones de dólares que necesita el país para ingresar y no producir solo una exacción al campo tan violenta como la que se produce, sino que haya ingresos por vía de la energía. Y en el medio de eso tiene que haber una política micro, que es donde también se pueda sostener una coherencia. Es una pena que se pierdan estos meses tan valiosos porque la crisis se comió a la mitad del gobierno anterior, se está comiendo a la totalidad del gobierno actual, además se la está comiendo por errores propios del gobierno y además errores no forzados, ¿no? Y un problema interno que hace que repercute sobre la población. El peronismo, el kirchnerismo, como se lo ve hoy, tiene algo muy grave, que es que sus problemas los trasladan a la vida del resto de los argentinos que no son de ningún partido político, tal vez, o no son justamente de esos partidos políticos. Entonces, el tema es que el próximo periodo constitucional, que tampoco se lo siga comiendo la crisis, se requiere desde el primer minuto saber y estar en condiciones de llevar adelante las reformas, la reforma que tiene que ver con el tema de una reforma de nuevo empleo, para que se pueda, para que no sea una actividad de riesgo dar empleo, sino todo lo contrario, sea algo que enaltece la vida del que trabaja y da trabajo. Y la siguiente cuestión es el hecho de una reforma tributaria que haga que se liberen de las espaldas de aquellos argentinos que estudian y trabajan, se libere de sus espaldas semejante presión. Y hay que introducirse también en una reforma fuerte respecto de la cuestión previsional. Digo, ¿cómo es posible que por un lado están los que aportan toda su vida y después no obtienen lo que les corresponde? Y por el otro lado, quienes tienen que ser asistidos por el Estado porque por la razón que sea no llegaron a la suficiente cantidad de aportes, de ninguna manera tiene que hacer que un connacional dentro del ANSES sea el que pierde. Tiene que ser en tal caso una actividad del Estado la que haga que se compense esto. Y por el otro lado, el tema de los planes de no trabajar, hay que contemplar a la mujer, hay que contemplar a la mujer con el niño, hay que contemplar a la familia. Tiene que haber en el nuevo sistema laboral, en tal caso como en el gremio de la construcción, una libreta de desempleo, pero de ninguna manera el hecho de que un fondo de comercio entero, una empresa entera, se pierde por las ataduras de la industria del juicio que hay en la Argentina. La ley de contrato de trabajo funcionó muy bien durante una época muy, muy larga,
pero la deformación que se dio desde la aparición del kirchnerismo, de la utilización de la ley de contrato de trabajo, hace que una de las causales de no inversión y de pérdida de unidades económicas y de unidades productivas es la mala utilización de las leyes laborales. Y a todo eso se requiere de ganar con fuerza y estar preparados para el acuerdo, para afrontar esos cambios, que son cambios que dan la posibilidad de cambiar la tendencia decadente de la Argentina, que es una tendencia ya muy antigua, acelerada por lo que mencionábamos del actual gobierno. Tenés razón y digo lo siguiente, creo que a eso puedo acabar de manifestar varias cosas que son profundamente necesarias que se apliquen. Y sobre todo, creo que hay que agregarle a todo esto un diálogo que sea constructivo. Y no decir, no, lo que dijo el otro no es lo que corresponde, sino lo que digo yo. Pues hay muchos militantes, si podemos llamarlo en la actividad política también, que se creen dueños de la verdad, y creo que ninguno, yo por lo menos este es mi criterio, tenemos que decir, somos los totales dueños de la verdad. Todos nos equivocamos, y creo que en ese aspecto, conociéndote como te conozco, vos sos una persona que con humildad solés reconocer los errores que podemos cometer. Y sobre todo que se establezca un diálogo generoso, amplio, con conocimiento de los temas, porque no podemos seguir improvisando. Es decir, y vos planteaste varias cuestiones recién que son imprescindibles que se lleven a cabo. Y vos hablaste de los sectores productivos, tenés la sequía y tenés los problemas, los incendios. Yo creo que es imprescindible la generosidad y sobre todo informar a todos los sectores, ya sean los partidos políticos, a los que tengan o no tengan representación legislativa, a los sectores laborales, a los sectores empresarios. Pero fíjate, Gustavo, querido, que en ese aspecto es imprescindible que el gobierno, cualquiera sea su signo político, informe todo su accionar, porque la gente tiene derecho a saber de qué se trata, y sobre todo la gente que en su momento emitió su voto para que se cumplan en las cosas en las cuales cree. Me parece que este es el criterio. Debate, análisis, discusiones, pensar en lo exterior también, y pensar en el ciudadano, que es en definitiva el que trabaja y crea fuentes de trabajo. Creo que de lo que vos planteás, la provincia de Buenos Aires es clave, porque no puede haber ninguna posibilidad de cambio si en todas las provincias suficientes como para que haya una masa crítica importante para darse ese cambio, si esto no abarca Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, es muy difícil. El caso de lo de la provincia de Buenos Aires requiere de una acción por parte de Juntos por el Cambio, que yo entiendo que es, por un lado, competitividad electoral, por el otro lado, que haya una alerta, y ahora voy a explicar el alerta hablando de qué. La competitividad es que los candidatos sean, y la campaña que sea la que está en mejores condiciones de poder ganar la elección en Buenos Aires, porque los candidatos provinciales aparecen desapercibidos en el medio de la boleta sábana. Buenos Aires, al tener elecciones simultáneas, tiene la dificultad de la boleta sábana, el efecto arrastre, y entonces no tiene importancia quiénes son en apariencia los candidatos a gobernador. Lo que tenemos que hacer nosotros es revertir eso. ¿Por qué? Y ahí viene la alerta. Porque la provincia de Buenos Aires se tienen que saber todos y cada uno de nuestros compatriotas conciudadanos de Buenos Aires, que no hay balotaje, y que entonces, por el efecto arrastre, se puede perder por un voto. Y entonces tiene que ser competitividad,
fuerte competitividad de nuestros candidatos y campaña, alerta respecto de que no hay balotaje y por ende una fuertísima polarización entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. No hay otro camino que se dé esa polarización para poder ganar, porque si en Buenos Aires resulta que el voto se diversifica, estamos delante del escenario donde el Frente de Todos lo que haría es ganar, conservar para Cristina Kirchner la provincia de Buenos Aires, en este caso además a través de Kicillof, o sea, es una jugada muy, muy clara. El hecho de que no se polarice entre quienes en realidad son los que verdaderamente están en la provincia de Buenos Aires, que son el Frente de Todos, actual oficialismo, y Juntos por el Cambio, que es el desafiante y que en un proceso nacional quiere cambiar las cosas de modo tal de que con el conjunto de las provincias apoyar y ser apoyados en un proyecto nacional de fuerte cambio de estructuras, cambio de fuerte reforma del Estado y además convertir a la provincia de Buenos Aires en un tractor de colaboración con el resto del país y no todo lo contrario. Y fíjate, querido Gustavo, lo otro que vos decías, hay veces que a los políticos nos perjudican cuando aceptamos que la obsecuencia prevalezca. Yo siempre digo que el político que acepta que sea la obsecuencia la primera figura, comete un gran error y nos equivocamos muy profundamente. Yo digo siempre, y a lo mejor cometí ese error en algún momento, que la obsecuencia perjudica y que la discrepancia enriquece. Y yo creo que ese es uno de unas cuestiones fundamentales a las cuales tenemos o las cuales tenemos que aplicar. Y sobre todo, ese examen de conciencia permanente de qué hice bien, de qué hice mal, de cómo podemos corregir los errores que cometimos. Y yo sé que vos sos un hombre que pensás de esa manera con gran humildad, reconociendo que hay que modificar siempre cuando nos equivocamos, siempre y cuando las mejoras que hagamos o las correcciones en las cuales practicamos deben ser para que sirva a la generalidad de la ciudadanía y no al que pertenece a un tal o cual partido. Irigoyen decía que primero ser argentino, después ser radical. Y uno puede ser radical, conservador, autonomista, puede ser peronista, puede pertenecer al PRO, a cualquiera de los partidos o desarrollista también, ¿no? O podemos ser, claro, podemos ser radicales desarrollistas, que creo que ese es el sentido, ¿no? El de aprender de todo lo bueno que se puede hacer y quedarnos con lo mejor de aun cuando no sea nuestro gobierno. Pero creo que la política tiene que tener, para el que está en política, tiene que haber algo que es el sentido trascendente, el sentido de que no es el hoy. El hoy es con las generaciones a las cuales les debemos, por ejemplo, nuestros jubilados, nuestros pensionados, pero también el sentido trascendente que es con las siguientes generaciones y con quienes los sigan a ellos. Creo que si el sentido trascendente está impregnado en la decisión de los políticos que lleven adelante las decisiones en la Argentina, distinto va a ser todo. Va a estar la inteligencia, pero por el otro lado va a estar la sensibilidad de saber que se está trabajando para el momento que inclusive nosotros no vamos a estar en presencia física. Fíjate, querido Gustavo, yo digo, vos hablaste mucho y me parece importante del tema de los institutos de previsión social, pues, el tema de las jubilaciones, que la persona que trabajó toda su vida perciba lo que legítimamente le corresponde. No la de privilegio, no la acomodada, sino la que realmente sean justas y necesarias. Yo me acuerdo que a nosotros, cuando asumimos el gobierno de mi provincia,
no había ley de coparticipación. Y nosotros integramos el instituto, se otorgó el 82 y 75% móvil y automático. A lo mejor ese fue un tema para el cual colaboraron todos los sectores. Pero después, ahora hablando de ley de coparticipación, por ejemplo, que no es una cuestión de la lucha por los recursos, sino mucho más amplio, por la educación, por la salud, bueno, vos traes mucho esto. Quiero decirte que en el 94 se estableció en una cláusula transitoria que en el 96 había que tener una nueva ley. Y la vigente era del 88, en la actual vigente. Es decir que yo pienso que también en estas cosas en las cuales nos quedamos, dijiste una cosa importante hoy, que no tenemos que dejar de perder tiempo, que tenemos que ahogarnos de inmediato para tratar de recuperar la patria que está rezagada y que tiene que recuperarse en forma inmediata. Te quedan 2 minutos, querido Gustavo, para que vos te expreses con tranquilidad y cierres esto que está llevando a cabo con gran esfuerzo, porque hacer campaña en la provincia de Buenos Aires es de suma trascendencia y de gran importancia. Te agradezco mucho, Gustavo, pero te hago una última pregunta. ¿Cuántos diputados elige la provincia de Buenos Aires? Renueva 35 de un total de 70 diputados nacionales que aporta al Congreso de la Nación. Lo mismo que en este caso, también van 3 senadores nacionales que toca en este año. Y también además está la necesidad de los legisladores. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Gustavo, querido, te agradezco enormemente y hay que seguir luchando en beneficio de los argentinos, bueno, en este caso puntual, de los argentinos de la provincia de Buenos Aires. Un abrazo grande. Oscar, muy amable, Oscar. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Serán las 3 nuevas islas naturales? Sí, porque la sustentabilidad hace todo distinto. Mujer bonita es la que lucha. Mujer bonita es la que emprende. Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas. Mujer bonita es la que busca seguir creciendo. Es la que cura. Es la que cuida. Es la que no afloja. Es la que no baja los brazos. Es la que sigue para adelante. Mujer bonita somos todas. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Le agradezco mucho a mi querido amigo, hoy intendente de San Isidro, y está trabajando y luchando para ser candidato o gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es el doctor Gustavo Pozo. Me parecieron atinadas sus reflexiones y sobre todo creo que habló un espíritu de pensar en grande. Esta provincia que elige 35 diputados nacionales, que son los representantes del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que tiene 70 diputados nacionales.
y también eligen los 3 senadores que representan a la provincia de Buenos Aires. 2 por la mayoría, 1 por la minoría. Pero en definitiva, lo que quiero señalar y ratificar es que los argentinos tenemos la obligación de pensar en nuestros compatriotas. Hoy que el nuevo censo dio 46 millones y pico de habitantes en el país. Creo que es pensar en todos ellos, cualquiera sea el sector al que pertenezca. Y sobre todo, digo yo, sostengo, pero con profunda convicción, que qué bueno sería que entendiéramos que hay que terminar con la grieta, con la confrontación, con el todo contra todo, y pensar, en definitiva, en el bienestar general, en un mejor estándar de vida para los argentinos, y en tratar de estudiar los temas y conocerlos a fondo con un verdadero proyecto que los argentinos se merecen. Y además los ciudadanos tienen la obligación también de ser protagonistas, exigiendo el cumplimiento de lo que se dice en una campaña electoral cuando se asumen las funciones públicas para las cuales fueron electos. Ese es el compromiso. Asumámoslo en plenitud y con profundo amor a los ciudadanos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.